Entré a la casa y sorprendí a mi esposa teniendo una aventura con mi jefe. Encontré mensajes de texto entre ellos que dejaban claro que se veían a escondidas. Mi esposa lo admitió, y me quedé completamente devastado por la traición. Comenzó como cualquier otro miércoles. Estaba en el trabajo, enterrado en mis tareas habituales, correos electrónicos, reuniones e informes interminables. A medida que avanzaba el día, empecé a notar los pequeños cambios, esas pequeñas cosas que parecían estar fuera de lugar, pero que eran fáciles de ignorar. Había llegado a esperar que llegara tarde de vez en cuando, o que estuviera demasiado cansada después de un largo día en la oficina para pasar tiempo juntos. Pero últimamente, estos pequeños signos, estos cambios en su rutina, comenzaron a acumularse de una manera que me hizo sentir un nudo en el estómago. Su teléfono, por ejemplo, se había convertido en un misterio. Nunca fui del tipo que husmea, pero últimamente me encontraba mirando su pantalla cuando la dejaba boca arriba, y allí estaba. Un nombre que seguía apareciendo en sus mensajes, Mr. Stevens. Al principio no pensé nada de eso, su jefe. Trabajaba estrechamente con él, siempre lo había hecho, pero el momento parecía extraño ahora. Me encontraba preguntándome por qué sonreía frente a su teléfono cuando pensaba que no la estaba mirando, o por qué hacía una excusa rápida para salir cuando su nombre aparecía en la conversación. Solo algo del trabajo, decía ella, restándole importancia cuando preguntaba. Pero cuanto más preguntaba, más evitaba, cuanto más se ponía a la defensiva. Y comenzaba a preguntarme, ¿estaba siendo paranoico? ¿Lo estaba imaginando o realmente algo andaba mal? El verdadero punto de inflexión llegó una noche de jueves, cuando llegó a casa más tarde de lo habitual, con las mejillas sonrojadas y los ojos moviéndose de un lado a otro, como si intentara esconder algo. Me besó en la mejilla, murmurando que estaba agotada, y luego se retiró al dormitorio. Yo me quedé en la sala, mirándola irse con una sensación de miedo en el estómago. Algo en su actitud, distraída, casi distante, se sentía completamente fuera de lugar. Después de unos minutos de caminar de un lado a otro, decidí revisar su teléfono. No era algo que soliera hacer, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Encontré el teléfono boca abajo en el mostrador de la cocina, como siempre. Y esta vez, no dudé. Lo giré. Lo que encontré me dejó sin aliento. Allí, justo frente a mí, había una conversación de texto entre ella y Mr. Stevens. Los mensajes eran coquetos, del tipo de intercambios que no tenían cabida en una relación laboral. En uno de los mensajes, él escribió: «No puedo esperar para verte esta noche. Me aseguraré de que valga la pena». Y su respuesta: «Siempre lo haces. No puedo dejar de pensar en ti». Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Leí los mensajes otra vez, mis manos temblando mientras deslizaba hacia abajo. No había duda. Mi esposa, la mujer que pensaba conocer al 100%, había estado viendo a otra persona, y no cualquier persona. Mi jefe, el hombre en quien había confiado y admirado durante años. Durante un largo momento, me quedé congelado en la cocina, con el teléfono aún en mis manos. Mi cabeza daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de leer. No podía respirar, no podía pensar. Todo a mi alrededor de repente se sentía ajeno, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. No sabía qué hacer a continuación. Mi mente corría entre confrontarla inmediatamente, reunir pruebas o no hacer nada y pretender que no había visto nada. Pero la verdad, tan innegable y dolorosa como era, se había asentado en mi pecho como una piedra fría. Mi esposa, la mujer con la que había construido mi vida, me había mentido. Y lo peor, había estado engañándome con la única persona que nunca imaginé. Dejé el teléfono, mis manos temblando. La casa estaba en silencio, demasiado silencio, mientras esperaba a que saliera del dormitorio. Pero no quería confrontarla aún, no hasta estar seguro de lo que tenía que hacer. Necesitaba entender cuánto tiempo había estado sucediendo esto. Necesitaba entender cómo había fallado en ver todas las señales. Pero en el fondo ya lo sabía. Había sido ciego. Había sido confiado, demasiado confiado, y no había visto la verdad, incluso cuando me estaba mirando a la cara. Los minutos se arrastraron como horas. Finalmente, escuché el suave golpeteo de sus pasos en el pasillo. Entró en la sala, evitando mirarme. No podía decir si estaba nerviosa o si simplemente estaba fingiendo que todo estaba bien. Pero ya no estaba segura de nada. Estaba a punto de descubrir cuánto tiempo había estado viviendo una mentira. Actualización 1. Las horas después de que encontré los mensajes fueron agonizantes. No podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir. El shock fue como una ola gigante, abrumadora, asfixiante, dejándome cuestionando todo lo que había creído sobre mi matrimonio. Me seguía diciendo a mí mismo que no era cierto, que tal vez había entendido mal, tal vez había una explicación inocente, pero en el fondo, sabía. Había leído las palabras, sentí el peso de ellas y no había manera de negar la intimidad detrás de los mensajes. No podía quitarme la imagen de ella sonriendo frente a su teléfono, la forma en que se había vuelto más distante, las veces que se había apresurado a trabajar hasta tarde o había inventado excusas sobre por qué necesitaba espacio. Todos esos pequeños signos que había ignorado ahora me estaban mirando fijamente. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? ¿Cómo pude haber sido tan confiado? Lo peor era que había confiado en él, mi jefe, el hombre que había admirado.
Había sido mi mentor, el que me ayudó a subir en la escalera corporativa. Él era el que me ofrecía consejos, el que me invitaba a almuerzos para hablar sobre mi futuro en la empresa. Ahora ya no era solo un jefe. Era el hombre que había cruzado una línea que nunca podría ser deshecha. El hombre que había destruido todo en lo que había creído. El peso de todo eso me mantuvo despierto esa noche. Estaba acostado en la oscuridad, mirando el techo, escuchando su suave respiración a mi lado. Quería despertarla, gritarle, exigirle respuestas, pero no podía hacerlo. No aún. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para procesar y para entender qué decir. La luz de la mañana no se sentía cálida, se sentía fría y distante, como si todo lo que había conocido estuviera siendo despojado de mí. Cuando me levanté, ella ya estaba en la cocina, bebiendo su café, mirando como si no tuviera ni una preocupación en el mundo. Sonrió cuando me vio, una sonrisa que se sentía fuera de lugar. Quería odiarla, quería confrontarla en ese momento, pero algo dentro de mí me dijo que esperara. Si la confrontaba ahora, podría decir cosas que luego lamentaría. Fui hacia la cocina, tratando de actuar con normalidad, tratando de ocultar la tormenta que se estaba formando dentro de mí. No podía mirarla de la misma manera, no después de lo que sabía. Ni siquiera podía preguntarle cómo había estado su noche. Las palabras se sentían como si se atascara en mi garganta, como si traicionaran todo lo que estaba sintiendo. Ella notó mi silencio e inclinó la cabeza. «Oye, ¿estás bien? Has estado un poco raro últimamente». No pude mirarla, no sin sentir la ira y la traición burbujeando hacia la superficie. Asentí rápidamente, forzando una sonrisa. «Sí, solo estoy cansado». Ella pareció creérselo, dándome una sonrisa simpática. «Has estado trabajando tanto últimamente. Tal vez necesitas un descanso. Deberíamos tomar un fin de semana libre, escapar de todo». Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Un fin de semana lejos? Después de todo lo que ella había estado ocultando, la idea de pretender que nada había cambiado era insoportable. Ya no podía seguir con la farsa. Tenía que confrontarla, tenía que saber la verdad. Pero incluso mientras me preparaba para la confrontación, la duda se instaló. ¿Estaba preparado para lo que podría salir de su boca? ¿Estaba listo para escucharla mentirme de nuevo? ¿O peor, admitir el affair sin remordimientos reales? Esa noche, después de la cena, le dije que necesitábamos hablar. Ella levantó una ceja, claramente sorprendida. Había mantenido mi distancia todo el día y sabía que ella podía sentir que algo no estaba bien. «Claro», dijo, dejando su plato y siguiéndome a la sala. «¿Qué pasa?» No perdí tiempo. Caminé hacia la mesa de café, tomé mi teléfono y lo deslicé frente a ella, mostrando la conversación de texto que había leído la noche anterior. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras esperaba su reacción. Al principio se congeló. Sus ojos iban del teléfono a mí. Su rostro se puso pálido. Abrió la boca, pero no salieron palabras. «¿Quién es él?», pregunté en voz baja, casi en susurro. «Dime la verdad, Emily. ¿Quién es él?» Su rostro se contorsionó con algo. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? No lo sabía, pero no respondió de inmediato. Solo miró el teléfono. Luego volvió a mirarme. «Yo no quería que esto sucediera», dijo, su voz temblorosa. «No se suponía que llegara tan lejos. Nunca quise hacerte daño». Sentí una furia fría correr por mis venas. ¿Hacerme daño? Has estado durmiendo con él, Emily, a mis espaldas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome? Las lágrimas se agolparon en sus ojos mientras ella negaba con la cabeza sin mirarme. Comenzó tan inocentemente. Al principio era solo un mentor, alguien con quien hablar, pero simplemente sucedió. Me sentía descuidada y él estaba allí. Me escuchó John. «Tú no». «¿Crees que eso es una excusa?», grité, mi voz elevándose. «¿Que no podías hablar conmigo? ¿Crees que no te escucharía? He estado aquí esforzándome, tratando de proveer para nosotros, para ti, y tú vas a mis espaldas con mi jefe, mi mentor. ¿Cuánto tiempo, Emily?» Ella estaba llorando ahora, sus sollozos sacudiendo sus hombros. «Lo siento tanto. Nunca quise hacerte daño. Estaba confundida. Nos hemos estado distanciando durante meses y no sabía cómo solucionarlo». Dejé que sus palabras me inundaran, pero no me trajeron alivio. Su disculpa era vacía. Todo era solo un intento de justificar lo que había hecho, de excusar sus acciones. Nada podía hacer que eso estuviera bien. Nada podría borrar la traición. «No puedes decir perdón y esperar que todo vuelva a la normalidad», dije, mi voz fría. «Esto no es algo de lo que puedas escapar. Esto es todo, Emily. Todo lo que construimos, todo lo que te confié, se ha ido». Ella trató de alcanzar mi mano, pero la aparté. «Por favor, no hagas esto», suplicó. «Podemos solucionarlo. Podemos ir a consejería, podemos trabajar en esto juntos». Me levanté, mi pecho apretado con el peso de sus palabras. «No, no puedes solucionar esto. Se acabó, Emily. No sé quién eres ahora». Ella también se levantó desesperada. «Por favor, no digas eso. Te amo, lo hago. Lo siento. Nunca quise que esto pasara así. No tienes que alejarte de mí». Pero ya había tomado mi decisión. Tengo que hacerlo. Necesito espacio para pensar. No sé qué es esto, pero ya no puedo seguir así. Mientras salía de la habitación, podía escucharla suplicando detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Necesitaba tiempo para procesar todo, para entender cómo todo lo que pensaba que era real se había hecho añicos frente a mí. Actualización 2. Los días después de la confrontación fueron como un borrón.
Era como si todo a mi alrededor hubiera perdido su significado. Hacía lo mínimo necesario. Me despertaba, iba al trabajo, intentaba poner una cara valiente. Pero cada momento estaba consumido por la dolorosa realidad de que mi esposa, la mujer en la que confiaba con todo, me había traicionado. Me había engañado la única persona en la que pensaba que conocía mejor que nadie en mi vida. Emily no se rindió fácilmente, sin embargo. Me llamó todos los días después de nuestra confrontación, cada vez con la misma súplica para que la escuchara, para que entendiera que lo que había pasado había sido un error, que no era realmente su culpa. Enviaba innumerables mensajes, disculpándose, suplicando perdón, pidiendo una segunda oportunidad, pero no podía responder. ¿Cómo podría hacerlo? Ella había roto mi confianza de la forma más íntima y dolorosa posible, y no estaba seguro de que pudiera mirarla igual nunca más. Pero la parte más devastadora no fue la traición en sí. Fue el hecho de que parecía pensar que una simple disculpa podría arreglarlo todo. Decía que me amaba, que lamentaba todo, pero no cambiaba el hecho de que había estado durmiendo con mi jefe, el hombre que había considerado un mentor. No podía quitarme la imagen de ellos juntos, la idea de que ella me traicionaba con él, un hombre que tenía tanto poder sobre mí profesionalmente. Él había sido la persona que admiraba, el que moldeó mi carrera, y ahora había cruzado una línea que no podría volver a cruzarse. La idea de ella con él me enfermaba. No podía dejar de repasar los eventos en mi mente, las noches de trabajo, las llamadas secretas, los momentos que había ignorado como nada. Ahora todo parecía tan claro, pero lo más difícil era darme cuenta de cuán ciego había sido. Había confiado completamente en ella, le había dado todo, y sin embargo, ella me había traicionado de la forma más cruel e insensata posible. Me encontraba acostado despierto por la noche, mirando el techo, preguntándome cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. Siempre había estado tan seguro de mi matrimonio. Emily y yo habíamos hablado de todo, nuestros sueños, nuestro futuro. Siempre nos habíamos prometido que nunca dejaríamos que el trabajo o la vida interfirieran en nuestra relación. Pero aquí estaba yo, roto y cuestionando todo. La próxima vez que la vi, no fue más fácil. Ella apareció en mi oficina durante el almuerzo, de pie en la puerta como si estuviera esperando a que la invitara a entrar. No pude mirarla a los ojos. Había estado evitándola, no respondiendo a sus mensajes, y sin embargo, ella pensaba que podía simplemente entrar en mi vida como si nada hubiera pasado. John, dijo suavemente, casi suplicante. ¿Podemos hablar? Quería decirle que se fuera, que se alejara y nunca volviera, pero algo me detuvo. Tal vez era el resto del amor que aún sentía por ella, o tal vez era el hecho de que aún no había procesado todo. De cualquier manera, le hice un gesto para que se sentara, pero no hablé. Ella se sentó frente a mí con las manos dobladas con fuerza en su regazo. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando durante días. Se veía diferente ahora, vulnerable, como si la mujer que conocía ya no estuviera, reemplazada por alguien que no reconocía. Odiaba verla así, pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía la necesidad de saber qué la había llevado a hacerlo. ¿Qué la había empujado a traicionarme tan completamente? Lo siento, John, dijo ella, su voz temblorosa. He estado pensando en todo. He estado pensando en ti, en nosotros. Sé que te hice daño. Sé que no puedo retroceder, pero haré todo lo posible para arreglarlo. Iré a terapia, te daré espacio, haré lo que sea necesario para demostrarte que te amo y que lo siento. La miré, tratando de tragar la ira y la traición que me atormentaban. Las palabras no salían fácilmente, pero finalmente hablé. No puedes simplemente arreglar esto, Emily, dije, mi voz fría pero tranquila. No puedes solo pedir perdón y esperar que todo vuelva a ser como antes. Me mentiste, me traicionaste, y no solo con cualquier persona, sino con mi jefe, la única persona en la que confiaba con mi carrera. ¿Entiendes cuánto duele eso? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo asintió, su mirada cayendo sobre sus manos. El silencio entre nosotros era sofocante, y pude sentir el peso de su culpa presionando sobre mí. Has cruzado una línea, Emily, continué, mi voz quebrándose un poco. Y no sé si puedo perdonarte. No sé si siquiera quiero hacerlo. No estoy seguro de cómo mirarte ahora, o si alguna vez lo estaré. Has destrozado todo lo que construimos. Su rostro se torció de dolor mientras extendía la mano a través de la mesa, su mano temblando. Por favor, no digas eso. Te amo, John. Nunca quise hacerte daño. Lo siento por todo. No sé qué más decir, pero por favor no te alejes de nosotros. Puedo cambiar. Podemos arreglar esto. Sacudí la cabeza lentamente, mi pecho apretado por la emoción. No creo que pueda confiar en ti más. No creo que pueda confiar en nada de lo que digas. Me mentiste, Emily. Y no sé si eso es algo de lo que pueda regresar. Ella se levantó, sus ojos brillando con lágrimas mientras trataba de alcanzarme. Por favor, no me cierres la puerta. Te necesito, John. Podemos hacer que esto funcione. Podemos empezar de nuevo. Pero no pude. No con ella. No después de todo lo que había pasado. Y sabía en lo más profundo que si me quedaba con ella, nunca volvería a confiar en ella. Siempre cuestionaría cada palabra, cada acción. Siempre me preguntaría si estaba ocultando algo. Creo que es hora de que sigamos adelante, dije en voz baja, poniéndome de pie y caminando hacia la puerta. Ya no puedo hacer esto más. La observé ahí, de pie,
su cuerpo temblando mientras yo me daba la vuelta y salía de la oficina. Pude escucharla llamarme por mi nombre, pero no miré atrás. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, y por primera vez en mucho tiempo sentí una extraña sensación de alivio. No fue fácil alejarme de la mujer que había amado, pero supe que era la decisión correcta. Ella había cruzado una línea que no podía ser deshecha, y ninguna cantidad de disculpas o promesas iba a arreglar el daño que había causado. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Había días en los que me preguntaría si tomé la decisión correcta, si realmente lo hice bien. Pero también sabía que merecía algo más que una relación construida sobre mentiras. Merecía honestidad, lealtad y confianza. Y nunca podría tener eso con ella. Al subirme al coche, me di cuenta de que esto no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que reclamaría mi vida, mi paz y mi dignidad. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en semanas sentí esperanza. Después de alejarme de Emily, sentí el peso de la decisión asentarse profundamente en mi pecho. Cada paso que daba alejándome de ella era como desprenderme de una parte de mí que una vez conocí. Pero el alivio, la tranquila sensación de control, era innegable. La incertidumbre seguía acechando en el fondo de mi mente, como una sombra que no podía sacudir. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era esto realmente el final, o simplemente estaba huyendo del dolor? Pasé los siguientes días como en un torbellino, tratando de recuperar algo de normalidad. La oficina se sentía diferente, más vacía, aunque estuviera rodeado de las caras familiares de mis compañeros de trabajo. Cada mirada parecía llevar un peso que no podía escapar. La culpa de lo que había sucedido, la traición que había destrozado mi mundo, flotaba sobre mí como una nube oscura. Pero la ira se había desvanecido, reemplazada por algo más, una especie de entumecimiento, como si ya no estuviera emocionalmente involucrado en la vida que había construido con Emily. Pasaba por los movimientos, reuniones, llamadas, correos electrónicos, pero había una parte de mí que aún estaba tambaleando por la magnitud de la pérdida. Mi vida había estado tan entrelazada con la de Emily durante tanto tiempo que me costaba imaginar otra cosa. La casa que habíamos construido juntos, los planes que habíamos hecho para el futuro, todo eso ahora parecía una mentira. Pero había tomado mi decisión, y ahora era el momento de vivir con ella. Fue una tarde de viernes cuando recibí una llamada de Mr. Stevens. Lo había evitado durante la semana pasada. No estaba seguro de cómo manejar la situación. Después de todo, él seguía siendo mi jefe, y lo que había sucedido entre él y Emily era demasiado personal, demasiado doloroso para manejarlo en el ámbito profesional. Pero cuando el teléfono sonó, supe que no podía evitarlo para siempre. Respiré profundamente y contesté. «John», dijo Mr. Stevens, su voz tensa y formal, el calor habitual reemplazado por algo más guardado. «Necesitamos hablar. Es sobre Emily». Apreté los dientes al escuchar su nombre. Sabía que esta conversación llegaría, pero no sabía cómo debía sentirme al respecto. Ira, traición, decepción, todas esas emociones estaban entrelazadas dentro de mí, pero ninguna parecía tener un camino claro. «Creo que no hay mucho que decir, Sr. Stevens», respondí, tratando de mantener mi voz equilibrada, aunque temblaba ligeramente. «Ya ha quedado claro dónde se encuentra». «Mira, sé que esto no es fácil», continuó, «y quiero ser honesto contigo. Nunca fue mi intención que las cosas escalaran como lo hicieron. Emily y yo, lo que pasó entre nosotros, fue un error. No debió haber sucedido, pero no puedo cambiar el pasado». Respiré hondo, tratando de calmarme. «No puedes simplemente disculparte y esperar que lo olvide. Me quitaste algo, Stevens, traicionaste mi confianza, y lo peor es que aprovechaste nuestra relación con Emily. Eso no es algo de lo que puedas simplemente alejarme». Hubo una larga pausa en la línea. Casi podía escucharlo sopesando sus palabras, tratando de decidir qué decir. Finalmente, habló. «Entiendo que estés enojado», dijo, suavizando su voz. «Y sé que esto puede sonar como una excusa, pero realmente me importa ella. Nunca debió ser así, y entiendo si no puedes perdonarme. Pero también quiero que sepas que Emily nunca estuvo en esta situación por ninguna manipulación de mi parte». No estaba seguro de qué esperaba que dijera, pero no era eso. La crudeza en su voz me hizo detenerme. No se estaba defendiendo, no abiertamente, pero no estaba seguro de que eso importara ya. «No sé qué esperas que haga con eso», dije. «Me la quitaste, Stevens. Eso no es algo que puedas simplemente dejar atrás, sin importar cuánto lo lamenti». Otra larga pausa. «Lo sé, John. Lo entiendo. Pero necesito que sepas algo. Voy a asumir toda la responsabilidad por lo que pasó entre Emily y yo. Si me cuesta el trabajo, mi reputación, lo que sea. No permitiré que esto arruine tu futuro aquí». Me quedé atónito. Este era un hombre que nunca había retrocedido ante nada. Siempre había sido tan confiado, tan seguro de sí mismo. Pero ahora, su voz se quebraba con una honestidad que no sabía si estaba preparado para recibir. «¿Eso se supone que lo arregla?», pregunté, sintiendo que una ola de amargura me recorría. «¿Eso se supone que arregla el hecho de que me has hecho daño? ¿De que nos has hecho daño? Ninguna disculpa o oferta de trabajo cambiará lo que hiciste». Hubo silencio nuevamente. Y luego, casi a regañadientes, Mr. Stevens habló. «No puedo deshacer lo que pasó, pero puedo apartarme si eso es lo que necesitas. Me aseguraré de que tengas un lugar aquí, John.
te ayudaré en lo que pueda. Sus palabras quedaron en el aire, dejándome con una sensación de vacío. Quería estar enojado, quería desahogarme, pero en cambio, me sentía agotado. Nada de lo que dijo podía cambiar el pasado. Nada de lo que pudiera ofrecer haría que la traición doliera menos. Lo pensaré, respondí en voz baja. Pero no estoy seguro de que haya algo que puedas hacer ahora. Terminamos la conversación poco después de eso, y me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiéndome más aislado que nunca. No era la resolución que esperaba. No esperaba que Mr. Stevens renunciara o me diera una solución. De alguna manera, solo consolidó la rotura de toda la situación. La única persona que debería haber sido un aliado había cruzado una línea, y ahora no quedaba nada que salvar. Esa noche me encontré nuevamente en casa, sentado en la oscuridad de nuestra sala de estar. Emily había estado llamándome de nuevo, dejando mensajes de voz, enviando textos. Pero no pude responder. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, mi corazón se retorcía de dolor y rabia. Sabía lo que diría. Más disculpas, más súplicas para regresar, para arreglar las cosas. Pero ¿qué quedaba por arreglar? Pensé en ella de nuevo. En la mujer con la que me casé. En la que pensé que conocía mejor que a nadie. Pensé en la vida que habíamos construido, los planes que habíamos hecho. Todo parecía haber sido una mentira, envuelta en una fachada de amor y confianza. Y ahora, sentía que nada volvería a ser lo mismo. Sabía que no podía seguir viviendo en este limbo. Tenía que tomar una decisión, confrontarla nuevamente y tratar de salvar lo que quedaba, o alejarme y comenzar el doloroso proceso de seguir adelante sin ella. La decisión no fue fácil, pero se hacía más clara con cada día que pasaba. No podía quedarme con alguien que me había roto así. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, cuando mi confianza había sido destrozada de la peor manera posible. Respiré hondo, sabiendo que lo que venía sería una de las cosas más difíciles que jamás haya hecho. Pero también sabía que era la única manera de empezar a sanar. Actualización 3. No pasó mucho tiempo después de mi conversación con Mr. Stevens que tomé la decisión más difícil de mi vida. El costo emocional de todo lo que había sucedido, la traición de Emily, la implicación de Mr. Stevens, la pérdida de confianza, me había desgastado de una manera que ni siquiera había comprendido hasta ese momento. Por mucho que quisiera hacer como si las cosas pudieran volver a la normalidad, como si de alguna manera pudiéramos reconstruir nuestro matrimonio, sabía profundamente que no era posible. No se trataba solo del affair, era todo lo que lo había llevado hasta ahí. Las mentiras, la distancia, el desconcierto creciente entre Emily y yo. Nuestra base se había agrietado mucho antes de que me enterara de su affair. Al día siguiente, me senté con Emily para lo que parecía la última conversación. Había evitado sus llamadas, ignorado sus mensajes, tratando de averiguar lo que quería y necesitaba. No quería herirla, pero ya no podía seguir fingiendo que éramos algo que no éramos. Cuando ella me vio sentarme, lo supo. Su rostro, antes lleno de esperanza y súplicas, ahora reflejaba una desesperación silenciosa. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar, pero ya no había ninguna disculpa en ella, solo la resignación que había ido invadiéndola desde que descubrí la verdad. He estado pensando, comencé, mi voz firme, aunque sentía que venía de otra persona. Sobre nosotros, sobre todo, y he llegado a una conclusión. Ella abrió la boca para hablar, pero levanté la mano para detenerla. Ya no puedo hacer esto más, Emily. No puedo quedarme en un matrimonio donde no confío en ti, donde ni siquiera puedo mirarte sin preguntarme si estás ocultando algo. Su rostro se desplomó y sacudió la cabeza, las lágrimas comenzando a caer. Por favor, no digas eso. Por favor. Te amo, John. Podemos arreglar esto. Podemos reconstruirlo. Lo siento. Haré lo que sea. Las palabras me eran familiares. Demasiado familiares. Ella había dicho lo mismo una y otra vez, pero nada había cambiado. Había escuchado sus súplicas, sus promesas, pero al final nada de eso importaba. Todo eran solo palabras vacías. El daño ya estaba hecho y no podía seguir pretendiendo que podía perdonarla, que podía olvidar la traición que me había sacudido hasta lo más profundo. Lo siento también, dije, mi voz suavizándose, pero aún firme. Pero no puedo seguir viviendo así. Merecemos a alguien que nos ame, a alguien que sea fiel, y no voy a seguir aferrándome a algo que ya no está ahí. El rostro de Emily se desplomó aún más y dio un paso hacia mí, alcanzándome. Pero yo di un paso atrás, el espacio entre nosotros aumentando, tanto físicamente como emocionalmente. No sé cómo llegamos aquí, Emily, pero estamos aquí. Y creo que es hora de que ambos empecemos a seguir adelante, por separado. Necesito tiempo, necesito espacio para descubrir quién soy de nuevo, y tú también. Ella sintió, sus hombros temblando mientras se limpiaba los ojos. Lo siento tanto, John. Nunca quise hacerte daño, por favor, sabe eso. Lo sé, respondí, mi voz gruesa de emoción, pero no cambia nada. Necesito dejar ir. Ambos necesitamos hacerlo. Hubo un largo silencio, el peso de la finalización flotando entre nosotros. Ambos sabíamos lo que tenía que suceder, pero ninguno de los dos estaba listo para enfrentarlo. Los años que habíamos pasado juntos, la confianza que habíamos construido, ahora se reducían a un recuerdo al que ninguno de los dos podría regresar. Me voy, dije en voz baja. Voy a recoger mis cosas. Me mudaré. Ella no discutió, no me rogó que me quedara. Simplemente asintió.
el silencio llenando la habitación, mientras la realidad de la situación se hundía en ella. Se había terminado, este era el final del camino.